Buenos días, hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Somos Ingela y Derek y vamos a orar. Ingela. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado. Te queremos pedir que nos guíes en la lectura de tu palabra, Señor, que la podamos entender correctamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos en Romanos capítulo 13. Hoy día, Ingela, por favor, vamos a leer del 8 en adelante, partiendo que tú leas del 8 al 10, por favor. Llegamos hasta el 7 la vez anterior. Del capítulo 13. Sí, capítulo 13 del 8 al 10. Ya. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Hasta ahí por ahora. Hasta ahí por ahora. ¿Ya? Entonces, a ver, un breve repaso en este capítulo 13. ¿De qué es lo que nos hablaba? ¿Te acuerdas? Nuestra relación con Dios, que parte en realidad en el 12, ¿no es cierto? Hablando de que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, culto racional, sacrificio vivo. Habla también de nuestra relación con nosotros mismos, porque habla de los dones y que no tengamos nada, un concepto más alto que el que tenemos que tener de nosotros mismos. Y después hablaba de la relación entre los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? En el capítulo 12, ¿ya? También de la relación con los enemigos en cuanto a no vengarse y la relación con el Estado, ¿no es cierto? Las autoridades, ya en el capítulo 13, del 1 al 7, ¿ya? Y ahora, entonces, en estos versículos, ¿con quién es la relación a la que se refiere? Lo que tú acabas de leer. Ahora, con los demás. Ya, ¿qué serían los demás? El prójimo. El prójimo, El ¿cierto? vecino. Claro, el prójimo es lo mismo que el vecino, ¿ya? Es cómo relacionarnos con ellos, ¿ya? Y fíjate que del 7, el anterior que tú leíste, hablaba que había que pagar los impuestos, ¿cierto? Eso era con los gobernantes. Sí, al Estado. Y que no debiéramos a nadie nada, ¿cierto? Dice tributo, tributo, impuesto, impuesto, respeto, respeto, honra, honra, ¿ya? Y entonces el 8 sigue con esta idea: no debáis a nadie nada. Nosotros cuando pedimos un préstamo, por ejemplo, ¿ya? Podemos pagarlo después de un tiempo, ¿cierto? ¿Mm? Quizás por algo tenemos que pedir el préstamo, pero después de un tiempo lo pagamos, ¿cierto? Pero dice cuál es la deuda, la única deuda que se nos insta a tener. El amor al prójimo. El amor al prójimo. Eso da como la idea, ¿no es cierto?, de que nunca se puede acabar esa deuda, ¿cierto? Todas las otras deudas, dice, no le deban a nadie nada. O sea, si hemos contraído una deuda, hay que pagarla en algún momento, ¿cierto? Por ejemplo, un crédito hipotecario típicamente son 20 años pagando una casa, ¿cierto? Hay otros créditos que pueden ser menores, a veces le pedimos prestado a alguien conocido, pero se puede terminar de pagar y por eso dice: no le deban a nadie nada, ¿ya? No deban los impuestos tampoco. Pero hay algo que como que estamos debiendo siempre. ¿Qué es lo que es? El amor. Amar al prójimo. En otras palabras, aquí Pablo es como que está diciendo, no, nunca se ama suficiente al prójimo, ¿cierto? Nunca es como que ya estoy listo, con lo que amé a mi prójimo ya, sino que es como una deuda permanente. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué? Ahí en el 8. ¿Por qué? ¿Con qué lo relaciona el amor? Ingela. ¿Con qué está relacionado el amor? A ver. Un deber. ¿Ya? Con la exigencia de la ley. Con la ley. ¿Ya?
¿Y te suena eso como lógico, esperable? Sí. Ya, a ver, ¿cómo lo entendemos? Porque normalmente la gente dice, no, pues una cosa es amar y otra cosa es la ley, como que fueran opuestos. ¿Mm? Yo pienso que no. Ya, a ver, veamos en el texto por qué, ¿ya? En realidad aquí lo que está diciendo Pablo es que la ley y el amor están muy relacionados, Que se ¿ya? conectan. Acuérdate que Pablo antes dijo en Romanos, ¿no es cierto?, que nosotros no podemos cumplir la ley por nuestros propios, ¿no es cierto?, esfuerzos, ¿ya? Nuestra naturaleza pecaminosa hace que la ley no pueda cumplir, no se pueda cumplir, sino que Jesucristo o Dios nos rescató mediante la muerte de Jesucristo y de esa esclavitud nos salva y nos salva de la condenación por no poder cumplir la ley. Pero muchas veces decimos, no, es que esta persona es muy legalista y como que, ¿no es cierto? La gente piensa, estoy hablando, que, ¿no es cierto? No, que la ley se fija en cumplir la ley nomás, puros no, no, no. Y lo importante es el amor, dicen, ¿ya? Como diciendo, no, el amor es como algo bueno, como que fuera incompatible. Pero aquí no está prescribiendo la ley, sino que la relaciona con el amor. ¿Qué es lo que dice respecto del amor y la ley? A ver, ¿qué es lo que dicen los versículos que leíste? Que la ley se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya, dice, el que ama al prójimo en el 8 ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley el que ama al prójimo. Entonces, están súper relacionados, ¿no es cierto? No son opuestos. ¿Y por qué? ¿Por qué así el que, ¿no es cierto?, ama al prójimo ha cumplido la ley? A ver. Porque, Ujú. por ejemplo, aquí dice no mates, entonces si es que tú amas al prójimo no lo vas a matar, Ya. por ejemplo, o no lo vas Porque a robar. dice, el 10 dice, el amor No hace mal a otros, no hace mal al otro, ¿cierto? por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Claro. Por ejemplo, ¿qué dice el 9? ¿Qué cosas decía la ley de Dios? Ahí está citando Éxodo, ¿cierto? Está citando la ley, Pablo. Y da ejemplos de los mandamientos. ¿Cuáles son? No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. ¿Ya? Y en la Reina Valera también dice, no dirás falso testimonio, ¿ya? Que eso no está en todos los manuscritos, pero en realidad está citando los 5 mandamientos, la segunda mitad, ¿ya? Éxodo capítulo 20, 14 o Deuteronomio, ¿no es cierto? También 5, está también los 10 mandamientos y cita estos mandamientos que son como los mandamientos que tienen que ver con las relaciones con otro, con el prójimo, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Y si uno hace cualquiera de estas cosas, ¿perjudica al prójimo? Claro. Claro, ¿no es cierto? Adulterio, perjudica al prójimo, ¿no es cierto? Matar, obviamente, claramente. robar, También. hablar mal de otro, codiciar, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que al final todo eso se resume en un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está ese mandamiento? ¿Qué es lo que está citando Pablo? Lo que dijo Jesús, ¿no? Sí, Jesús dijo eso, pero a su vez Jesús citó la ley. Claro. A ver, ¿quieres buscar? ¿Ya? Mateo 22, 39. O sea que... No, lo que citó Jesús y que está citando Pablo, también lo vamos a buscar. Ya, leamos a Jesús primero. ¿Mateo cuánto? 22, 39 y siguiente. Ya. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Y esto tiene asterisco. En Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Bueno, dice exactamente eso. Bueno, entonces no. Ya, pero lo pueden buscar, Levítico 19, 18. O sea, Jesús lo que hizo al resumir la ley en estos 2 mandamientos, ¿cuáles eran? Que no lo leímos ahí. El uno era... Amarás
a Dios o al Señor tu Dios. Ajá. Con todo tu corazón, mente y fuerza, ¿no es cierto? Sí, Con toda no me tu lo alma. sé. Y el segundo mandamiento es este. Y Pablo dice lo mismo. Todos estos mandamientos de no codiciar, no adulterar, se resumen en amar al prójimo como a ti mismo. Una pregunta. Ujú. Aquí cuando Pablo está diciendo esto en Romanos también se refiere se refiere solamente a los 10 mandamientos, a toda la ley. A la ley. Está hablando Toda de la la ley ley. completa. Ujú. ¿Ya? En el fondo, ¿qué está diciendo? La ley fue dada para, no por un capricho, Ujú. ¿ya? Sino que si cumplimos con la ley, entonces cumplimos con que no le hagamos mal al prójimo, ¿no es cierto? Y eso es amar al prójimo, ¿cierto? Amar al prójimo no es perjudicarlo, sino que hacerle bien. Por eso Pablo dice acá, el cumplimiento de la ley, versículo 10, es el amor. No es que la ley se haya terminado, sino que se cumple, se completa en el amor. Si decimos nosotros que amamos a nuestro prójimo, entonces no hacemos mal contra él, no tratamos de perjudicarlo, ¿ya? Así que ese aquí es el resumen. Pablo está diciendo, la ley y el amor no se contraponen, sino que viene a cumplir. El amor cumple la ley. Así que ahí tenemos la relación con nuestro prójimo. Y vamos a leer ahora del 11 al 14. ¿Ya? Romanos 13, 11 al 14, que es para terminar el capítulo 13. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con la decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Bueno, aquí hace referencia, sigue con lo mismo y dice, es como una consecuencia, ¿cierto? Va a dar una explicación, el 11. Y esto conociendo el tiempo, ¿cómo dice acá? ¿El 11? Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. Claro, y esto, ¿no es cierto? Saben que es muy tarde. Hace referencia al tiempo. Y va a tratar de explicar por qué tenemos que cumplir con la ley y amar al prójimo, por qué todo lo que está antes, ¿no es cierto? ¿Por qué obedecer a las autoridades? ¿Por qué no buscar venganza? Todo lo que viene de antes, ¿cierto? Que es un solo texto, ¿ya? ¿Por qué? Y ahora entra aquí una dimensión del tiempo. ¿Tú estás preocupada del tiempo siempre? Sí. ¿Sí? ¿Sabes más o menos qué hora es? ¿No es cierto? Sí. ¿Cuánto falta para esto? ¿Qué viene después? Sí, yo soy muy así. Ya. Ese tiempo, en griego la palabra cronos, ¿ya? De ahí viene cronómetro, por ejemplo. Es medir el tiempo, ¿cierto? Eso significa cronómetro. Y tenemos relojes, los celulares dan la hora, todo el tiempo estamos preocupados de lo que pasa, ¿ya? Pero en la Biblia hay otro verbo que usaron los apóstoles para tiempo, que es kairos. Kairos, otra palabra griega que también se refiere a tiempo, pero es el tiempo, podemos decir, de Dios, ¿ya? El tiempo que a Él le preocupa, ¿ya? Es otra dimensión del tiempo. ¿Y qué es lo que dice acá? ¿No es cierto? Que ya es hora, ¿no es cierto?, de levantarnos del sueño, como que hubiéramos estado durmiendo, ¿ya? ¿Y qué es lo que está más cerca hoy en día? En el 11, Ingela. Perdón. Sí. En el 11. La salvación. La salvación, ¿ya? ¿A qué se referirá con esto? La venida de Cristo. ¿Ya? Yo creo, ¿no? Sí,
Sí. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo entre que vino Jesús, ¿no es cierto? Que vendrá. Que vino, vivió como un ser humano como nosotros, murió, trajo el reino, ¿no es cierto? Murió en una cruz, resucitó y ascendió. Entre ese hecho vivimos nosotros, que ocurrió hace un poco menos de 2000 años, ¿no es cierto? ¿O más? Menos, pues si estamos en el año 2020. Claro, pero él... Ah, sí, no, porque el año 0 es cuando él nació, ¿verdad? Claro. Ah, ya. Entonces, y el otro acontecimiento, otra palabra griega es parusía. ¿Qué significa eso? No sé. La segunda venida, Mm. cuando Jesucristo vuelva. Entonces, nosotros estamos entre medio de estos dos hitos, Ujú. ¿ya? Entonces, el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, ¿te acuerdas? Pero no se ha consumado porque Él no ha vuelto, ¿cierto? Entonces vivimos en este mundo, en esta realidad en que como que estamos en este mundo, el Señor ya murió por nosotros, hemos sido justificados, ¿no es cierto? Estamos en un proceso de santificación, eso es todo lo que explica Pablo en Romanos, pero todavía, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo no ha sido redimido, el Señor no ha vuelto, por lo tanto no hemos sido glorificados, ¿ya? Entonces, ahí en el 11 dice, primero, ya es hora, ¿no es cierto? De que despierten como de un sueño. Segundo, ¿qué es lo que dijimos? Que la salvación, dice, Está cerca. está más cerca De cuando recién de cuando recién creímos, ¿ya? Y como tú dijiste, ¿no es cierto? Aquí se está refiriendo a qué parte de la salvación, a la glorificación. ¿Cómo la palabra? No me acuerdo. Parusía, ¿ya? Que cuando Jesús vuelva, entonces nuestros cuerpos serán glorificados, ¿no es cierto? Podemos repasar ahí Romanos 8, 23, lo leímos, ¿no es cierto? 8, 21 al 24, por ejemplo, léelo, ¿eh? La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, como ¿hasta dónde? 24. Yo sigo en el 23. Una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperar. Eso es. Entonces, vivimos en esta esperanza de ser redimidos, igual que la creación, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, esta glorificación, estamos a la espera. ¿Y qué dice Pablo? Está más cerca hoy esta salvación que cuando creímos, ¿no es cierto? Esa salvación final. Tercero, dice ahí en el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. El día de Cristo está a las puertas, podría decirse, ¿no es cierto? El regreso de Cristo está a las puertas. ¿Pero cuándo es eso? ¿Se sabe o no se sabe? No se sabe. No se sabe. ¿Qué tan inminente desde nuestro punto de vista, Cronos? Decimos, no tenemos idea, ¿ya? Porque Kairos, ¿no es cierto? El tiempo de Dios es muy distinto. No lo podemos entender, tenemos que esperarlo nomás, ¿ya? Entonces, desde nuestro punto de vista, cómo nosotros contamos el tiempo, entonces vamos a repasar algunos textos que tienen que ver con eso. A ver qué dijo Jesús, Marcos 13, 32. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Ya, solo el Padre. O sea, Jesús mismo dijo que él tampoco sabía el día ni la hora. Qué loco. Entonces es difícil que nosotros, si Jesús dijo eso, nosotros deberíamos decir que sabemos cuándo. No. No
es cierto? Los mismos apóstoles también siguieron con esta enseñanza, ¿no es cierto? A ver, Primera Tesalonicenses 5:1 y siguiente. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Ujú. El día del Señor llegará inesperadamente, ¿ya? Sigamos buscando, a ver, Hechos 1:6. Hechos 1:6, que dijo Jesús también. Hechos 1:6 y siguiente. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Nosotros. Claro, no hay nada más lejos que nosotros. Pero fíjate qué es lo que dice ahí. Que ese tiempo del fin, que es lo que dijo Jesús, dijo varias cosas, que solo el Padre lo sabía, pero que antes tenían que predicar hasta lo último de la tierra. Claro. Entonces ahí hay una condición, ¿no es cierto? No creo que venga así como en un minuto porque todavía falta. Marcos 13:10. Marcos 13:10. Pero eso tampoco es motivo de relajarnos. No, por eso, pues si lo que dice es, habla ahí de la predicación a nivel mundial. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Claro, ahí está de nuevo, ¿no es cierto? Jesús dijo, la buena noticia tiene que ser primero predicada a todas las naciones. Y la restauración de Israel ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? También tiene que estar esos Romanos 11:12 y sucesivos, ¿ya? Que hay una restauración que se espera, ¿no es cierto? Y vimos esa vez, ¿no es cierto?, que no se trata de restauración de un estado o algo así, sino que del remanente, para que tengan la oportunidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Segunda de Tesalonicenses 2:1 y siguiente. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Espérate. Aquel que trae destrucción, que tiene un asterisco, déjame mirarlo. Dice el hombre de pecado. El hombre de pecado, dice en Reina Valera. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenía que pasar antes? Que viniera una gran apostasía o una gran rebelión. También tiene que pasar antes. Y entonces, que todo esto sabían los apóstoles, ¿no es cierto? Y sabían que el reino de los cielos había venido con Jesús. Y lo clave, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en todo Romanos y en todo el Nuevo Testamento, que fue el hecho que Jesús viniera a este mundo para nuestra salvación, que muriera en la cruz, que resucitara y fuera exaltado. Ese es un hecho que está en el calendario para nosotros, en el pasado, ¿cierto? Eso ya se produjo. Y el siguiente hecho, entonces, es la segunda venida de Cristo, ¿ya? Que sería la parusía. Y ese es el hecho culminante que Dios tiene pensado. Entonces, los apóstoles, ¿ya?, vivían en este sentido en los últimos días, igual que nosotros, porque estamos entre medio de estos dos acontecimientos.
Busquemos, por ejemplo, Hechos 2:17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuándo dio su espíritu Dios? ¿Cuándo derramó su espíritu? Hechos 2. Hechos 2, ¿no es cierto? Los apóstoles ahí recién. Entonces, lo que hace aquí, ¿no es cierto? Pedro, al hablarle a la multitud, es citar el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Cuál fue lo que citó? Ahí cuando dice, en los últimos días derramaré mi espíritu. Espérate, que dice 21. Joel. Joel. Es que JL Joel, ¿verdad? Joel 2, Joel 28 al 2. 32. Eso ya lo había predicho Dios a través del profeta Joel, ¿cierto? Entonces, Pedro identifica esta escritura, esta profecía, para decir que habían comenzado los últimos tiempos. ¿Ya? ¿Qué más? 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Ahí vimos a Pedro y ahora a Pablo. ¿Cuánto? ¿10? 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Ahí está diciendo, ¿cierto? Para los que vivimos en el fin de los tiempos. Él se considera parte del fin de los tiempos. Y leamos Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22. Vamos a leer ahí algunos versículos. ¿7? El 22:7 primero. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. El 12. Ya. ¿Qué cita ahí? O rollo. Bueno. Sí. Libro o rollo. Ya. ¿El 12? El 12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Y el 20? 20 dice: aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Cristo, ¿no es cierto?, declaró y le reveló ahí al apóstol Juan, ¿no es cierto?, en esa revelación del Apocalipsis, que Él viene pronto, ¿ya? Y en este sentido, ¿no es cierto?, viene muy pronto. De hecho, el mismo Romanos, Pablo, dice en el 16:20, al final, y ahí nos podemos adelantar. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Sí, pronto, viene pronto y aplastará a Satanás, ¿no es cierto? Entonces, viene pronto, pero no podemos decir de acuerdo a nuestro cronos. No. ¿Cuándo es esa fecha? ¿Ya? Sí, porque ya han porque pasado con 2000 años. la misma, ¿no es cierto?, expectativa estuvieron los apóstoles y los primeros cristianos. ¿Y es correcta esa expectativa o no es correcta? Sí. Es correcta, ¿cierto? Sí. Que estemos alertas, vigilantes, ya atentos a los acontecimientos, atentos a lo que el Señor dijo, porque no sabemos el momento. Marcos 13:35 y siguiente. Marcos 13. Dice: ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. No sabemos, ¿no es cierto? Entonces el mismo Jesús llamó a estar alerta y vigilante.
Y si no nos toca durante nuestra vida terrenal, ¿cuál es nuestro fin? El fin de nuestro tiempo, de nuestro crono individual o particular, cuando nos morimos, ¿cierto? Ujú. Cuando nos morimos, entonces vamos, ya quedamos, ¿no es cierto?, al encuentro del Señor y esperando el juicio final, ¿cierto? Entonces, así también hay que entenderlo. No es como que, no, a mí no me preocupo, ¿ya? Ni me No. importa, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces, eh, nosotros vivimos como en esta tensión permanente, ¿m? Ajá. Que se conoce, alguien le puso en teología el nombre el ya, Ah, pero todavía no. ¿M? claro. Porque Cristo ya vino, ¿no es cierto? Pero todavía no ha venido por segunda vez. Claro. ¿M? Entonces, nosotros estamos en esta tensión en estos últimos tiempos. Y bueno, ¿qué es lo que dice entonces? Dado que la noche está avanzada y se acerca el día, ¿qué es lo que hay que hacer? Al versículo 12 de Romanos 13. Dejen de lado sus actos oscuros. Dejen de lado sus actos oscuros. Dice, las obras de las tinieblas. Ujú. ¿Mm? ¿Qué es lo segundo? Bueno, como si se quitaran ropa sucia. Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Qué dice ahí? Vistámonos con las armas de la luz. Revista. ¿Ya? Entonces, la primera de estas como indicaciones Ujú. Es quitar. tiene que ver con esto de la noche y del día, ¿no es cierto? Ujú. Desechar las obras de la oscuridad. ¿Mm? Ujú. Lo segundo, vestirse con armas de la luz, dice acá. ¿Mm? Y cuando uno, ¿no es cierto?, deja la oscuridad, está en la luz, ¿ya? Tiene que prepararse para estar en la luz, ¿no es cierto? Aquí dice las armas de la luz, armadura de la luz. ¿Cómo es que dice ahí esa versión? De la armadura resplandeciente de la vida recta. La armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Mm? Dice, cuando uno se levanta en las mañanas después que ha estado durmiendo, ¿qué es lo primero que hace? Sí, ¿viste? Se viste, ¿no es Bueno, cierto? no necesariamente es lo primero, pero Ojalá sí. que uno se lave y se vista, pero se viste, ¿cierto? ¿Y cómo hay que vestirse? Dice, bueno, si venías de, podemos decir, el pijama, Ujú. la ropa que traías, ¿no es cierto?, de la oscuridad, ahora tomen esta armadura de las buenas obras, de la luz, de las obras de la luz, ¿ya? No es solamente despertarnos y levantarnos, sino que prepararnos, vestirnos, ¿no es cierto? ¿Y qué más? ¿Qué dice después del vestido? Andar como de día. Ujú. Ya que ¿De qué nosotros, manera? ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Ya. Por ejemplo, dice, ¿Ya? ya, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas ¿Ya? y de las borracheras. Aquí dice orgías y borracheras, no en glotonerías, ¿ya? No en Cuidado con eso. lujurias, ¿ya? O sea, sexo desenfrenado, podríamos Ujú. decir, ¿ya? Inmoralidad sexual, libertinaje. Ujú. ¿Mm? No solo eso, sino que, ¿qué más? Ni se metan en peleas, En peleas ni tengan envidia. ni tengan envidia. Esas serían como obras, ¿no es cierto?, de las tinieblas. Ujú. ¿Mm? Todos estos ejemplos. Interesante la glotonería. De Aquí no repente, dice eso. es que dice las fiestas desenfrenadas, así lo tradujeron, Ah. glotonerías y borrachera. Ujú. Es una fiesta desenfrenada, donde no hay Claro. límite. Droga, alcohol de más, ¿no es cierto? Borrachera, Ujú. glotonería. ¿Mm? También para pensarlo, ¿ah? Porque de repente decimos, oye, el alcohol nomás, claro que es malo en exceso, o droga, pero la comida en exceso también, ¿cierto? Claro. Porque también nos hace mal. ¿Mm? Ujú. Y tampoco, ¿no es cierto?, en inmoralidad sexual, ¿no es cierto?, libertinaje, y aquí lo coloca al mismo nivel, ¿no es cierto?, andar con envidia,
Envidia es Y- igual de terrible que... Igual de terrible, está en la todo misma esto. lista, Ujú. ¿cierto? Tendemos a ponerle más peso Mm, a la inmoralidad sexual, claro. pero resulta que la envidia, ¿ya? No hay que andar con envidia, dice Pablo, Ujú. ni tener peleando. peleas. Ujú. ¿Mm? Todo esto tiene que ver con la falta de dominio propio. Cuando tenemos falta, ¿no es cierto?, de dominio propio, es que todo esto se desata. ¿Mm? Ujú. Y sino que, por el contrario, el 14, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí dice, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. ¿Ay? Vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y qué más? Y acá dice, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ujú. Y no proveáis para los deseos de la carne. Ujú. ¿Te fijas? Ahí está todavía el ya, pero todavía no, porque esa carne, sarx, ¿te acuerdas? Ujú. Que no es el cuerpo físico, sino que está el deseo pecaminoso que está en nosotros, Ujú. lo podríamos alimentar, seguir alimentando, Y eso no tiene que ¿ya? pasar. Porque está ahí, es una realidad. Ujú. Por eso, lamentablemente, pecamos, caemos en pecado en esta vida. Mm. Pero dice, no la alimenten, ¿m? Mm. ¿Ya? Eh, Veamos Gálatas 3:27. ¿Gálatas cuánto? 3:27. Ya, 3. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ujú. Ahí Pablo, en esa carta a los Gálatas, es como que sucedió una vez, ¿no es cierto? Nos revestimos de Cristo cuando hemos creído y hemos sido bautizados. Pero también acá en Romanos él dice como que fuera un proceso, ¿no es cierto? Como que tenemos que seguir con esta conciencia de revestirnos. ¿Mm? Ujú. Podría ser la idea ya de las características de Jesús. ¿Mm? Ujú. A ver, búscate Colosenses 3:12. ¿Qué características tenía Jesús como para que nos revistamos de su carácter? 12. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y déjame también leer el 14 porque todo esto habla de lo mismo, ¿ya? Ya. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Ya. ¿Te fijas que todo eso de vestirse habla como de amabilidad, ¿no es cierto? De Humildad. paciencia, de humildad, como Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Si lo vemos con lo que dice Romano, hablaba de la armadura, de armas de la luz, Claro, sí. ¿ya? De vestirse de armas de la luz. Oh, yo creo que Parece como una batalla, ¿cierto? eso tiene que ver con eso de venzan al mal con el bien. Exactamente, es muy bien, Ingrid. Porque en el fondo, ¿quién será tu papá? No. Oye, porque en el fondo, eso es lo que está diciendo, es una armadura, Ujú. ¿ya? Y uno piensa en armadura, algo obviamente para defenderse en una guerra, y las armas, como dice, las armas de la luz, el versículo 12, uno Ujú. piensa en cohetes, en espadas, en balas, ¿ya? Pero Ujú. ¿cuáles son las armas de la luz? ¿Te acuerdas lo que decía antes, como tú te recordaste ahora? Para vencer al mal con el bien. Entonces, ¿cuáles son las armas? Son estas. La amabilidad, la paciencia. Puedes leerlo de nuevo quizá. ¿Ya? Ya lo cerré, pero sí que lo busco de nuevo. Colosenses 3:12. Ujú. Colosenses 3:12 y siguiente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Son 8. ¿Viste? Y todos son algo que uno podría decir lo contrario a armas de ataque, Claro. ¿no es cierto? Pero como acababa de decir, amar al prójimo. ¿Mm? Amar al prójimo. De esa manera vencemos la oscuridad, dice Pablo. De esa manera, esas son las armas de la luz. Y eso es vestirse de Jesucristo. ¿Mm?
¿Y cuáles serían los deseos de la carne en este sentido? Por ejemplo, están las contiendas, las peleas, la envidia, ¿no es cierto? Todo lo que sea quizás el deseo de la carne es destruir al otro, vengarse. Acabamos de leer un poco más atrás que nosotros no tenemos permiso para vengarnos. ¿Mm? Y nos ayuda a recordar también el Sermón del Monte. Jesús también así habló, ¿no es cierto? Poner la otra mejilla. ¿Mm? Y entonces, así se resume. ¿Y cuál es el incentivo para hacer todo esto? Que el Señor volverá. Claro, Ujú. claro. ¿No es cierto? Que estamos en los últimos tiempos, ¿ya? Vemos señales de que es así, ¿no es cierto? Avanza la predicación del Evangelio, ¿qué más? Hay un montón de cosas terribles, se manifiesta el hombre de pecado, ¿no es cierto? Cosas que leímos hoy día. Y entonces, esperando la segunda venida de Jesús, de esa manera podemos tener un incentivo para levantarnos del sueño, ¿no es cierto? Salir de las tinieblas, dejar todas esas obras malas, vestirnos de Jesús y así, ¿no es cierto? Pelear contra el mal, sabiendo de que el Señor, el día en que el Señor volverá, el día de nuestra glorificación, está cada vez más cerca, está más cerca que cuando creímos, dice acá Pablo. ¿Mm? Así que te invito a orar. Invitemos a todos los hermanos a orar, ¿ya? Para terminar por hoy. Seguiremos con el capítulo 14 la próxima semana. Señor, gracias te damos porque tú viniste a esta tierra, a este mundo, como uno de nosotros, acercaste el reino de Dios, trajiste el reino a tu creación. Gracias, Señor, porque también tú moriste por nuestros pecados, nos has justificado. Gracias, Señor, porque resucitaste, porque estás a la diestra de Dios. Y, Señor, por esta condenación de la cual tú nos has liberado. Señor, te damos gracias porque tenemos la esperanza, la expectativa de que pronto seremos glorificados. Señor, porque pronto tú culminarás este reino, pronto los últimos días en los que vivimos se terminarán. No sabemos exactamente cuándo, sino que a tu tiempo, el tiempo de Dios. Señor, gracias te damos y que la expectativa de que tú vas a volver nos ayude, Señor, también para poner en práctica las obras de la luz, amar al prójimo y desechar todas las obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima semana.